Nosotros estamos en Recomendaciones Médicas y hoy vamos a estar hablando acerca de los oxigenantes cerebrales, mitos o realidades. Y si usted quiere ver esta entrevista a través de nuestras plataformas digitales, lo puede encontrar como @canal 2 Nicaragua en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Trend y en TikTok también nos pueden encontrar. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de esos oxigenantes que muchos le dicen vitaminas o suplementos. Otros le pueden llamar de diferente nombre, es por ello que esas dudas las podemos ya sacar, por así decirlo, con nuestro doctor de casa, Adrián Coulson. Y es que esta mañana nos acompaña para abordar de este tema. Muy buenos días, ¿cómo amaneció? Muy buenos días Samantha, muy buenos días a toda esa linda teleaudiencia. Está comentando aquí que me debía haber venido, ¿de qué color es? Rosa. Rosa. Vamos a hablar de este tema que realmente impacta y yo pienso que en la más de las veces de manera negativa, tanto en la salud como en la economía familiar. Definitivamente este tema de los oxigenantes cerebrales es un tema bien interesante porque tras de cámara hablábamos ¿y qué son los oxigenantes cerebrales? Ni siquiera los podemos ubicar en un grupo farmacológico, son muchas sustancias que más por rebosamiento, por leyenda, alguien dijo esto oxigena el cerebro y comienzan, ahí hay un tema de la industria farmacéutica que se han agarrado de esto para hacer un gran marketing y luego tenemos una población polimedicada y la más de las veces de manera innecesaria. Así es, yo debo de decirle que he tenido la experiencia de conocer algunos podríamos decir comerciantes que abordan hasta algunos buses urbanos y están utilizando lo que usted mencionaba, ese marketing para poder promover y vender ese fármaco como un oxigenante. Y nos vamos ahora con este que es muy famoso y lo hemos escuchado, el tal famoso complejo B. Muchas de las personas que optan por este fármaco lo consumen y lo consumen casi como que a diario, porque es una recomendación por parte de ese comerciante que le ha puesto en su cabeza de que debe de consumirlo. Sí, bueno, interesante pregunta. Mire, en principio voy a hablar un poquito de las estadísticas, cómo están para que nos demos cuenta del problema. A ver, hablando un poquito de los suplementos. Los norteamericanos, que son los que tienen estadística de casi todo, el 31% de la población de ellos está ingiriendo algún suplemento. Esto quiere decir que esta industria no es nada despreciable. Son más de 50.000 millones de dólares lo de esta industria. Es decir, es una cantidad exorbitante de dinero. Más de 8 millones de personas utilizando diferentes tipos de suplementos y tienen un problema. Como no son considerados fármacos como tal, no pasan por todos los sistemas de regulación que debería de tener un fármaco. Y muchos de ellos, o la gran mayoría, tienen propiedades farmacológicas que deberían de entrar en esa rigurosidad de evaluación. Mira, quiero hablar un poquito de la parte del concepto. Oxigenante cerebral, escuchemos esa parte. Si yo necesito un oxigenante cerebral es porque tengo falta de oxígeno en el cerebro. En la consulta es muy frecuente que el paciente te lo pregunte. Está tan arraigado el tema que casi por default, después que tú terminaste de la consulta con el paciente, te dice, doctor, ¿y me va a enviar un oxigenante cerebral? En realidad, las circunstancias que llevan a falta de oxígeno cerebral son bien particulares y en general denotan un proceso de gravedad de enfermedad. Entonces no es que yo ando con falta de oxígeno, seguramente si yo tengo algún síntoma debe de ser algún problema médico. Y cayendo en el tema de la vitamina B, fíjense que es bien interesante porque la vitamina B se mide, se puede medir en la sangre, es decir, con un examen de laboratorio podemos saber si la persona tiene mucha vitamina B o tiene deficiencia de vitamina B. En realidad, la más de las veces cuando yo envío ese examen a los pacientes están
intoxicados. Por ejemplo, deberían de tener algo así como 900, un rango, y pueden llegar a tener 4.000 o 5.000 en sangre. Y muchas veces los síntomas que tiene el paciente son atribuidos a este exceso de vitamina B. Y en este caso, ¿qué es lo que debe de hacer ese paciente? Miren, en este caso lo que tiene que hacer es que le interrumpo el tratamiento, se le debe interrumpir el tratamiento, saber por qué tiene los síntomas que lo llevó al tratamiento y darle un tratamiento adecuado para ese síntoma. ¿De acuerdo? Entonces el medicamento se va a limpiar en algunos días o semanas, y muchas veces con solo que el paciente deje de ingerir este tipo de medicamentos empieza a mejorar su estado de salud. ¿Quiénes pueden tomar estos suplementos oxigenantes? Por ejemplo, en el caso particular de la vitamina B, hay enfermedades que generan una carencia de vitamina B. Por ejemplo, y la historia comienza en África. En África, los niños hace algunas décadas, eso sigue, pero ahí fue que comenzó la historia, tenían excesivas carencias nutricionales. Entonces los nervios se les enfermaba por deficiencia de vitamina B. Los médicos tuvieron la opción, o sea, no nos quedó más opción que empezarle a suplementar, porque se sabía que ellos tenían carencia excesiva. Actualmente es muy poco, sobre todo en los países como los nuestros, que se observa eso en una persona que no tenga alguna enfermedad. ¿Y cuáles son las enfermedades que pueden llevar a tener deficiencia de vitamina B? Por ejemplo, pacientes que le hicieron resección de intestino o resección del área donde se absorbe la vitamina B. Algún tipo de enfermedades de malabsorción, enfermedades diarreicas crónicas, por ejemplo, algunas enfermedades inmunitarias como la enfermedad de Crohn, que es una enteritis regional, es decir, todo aquello que genere una mala absorción. Pero eso fácilmente se define porque uno le pregunta los síntomas al paciente, sabe sus antecedentes y le manda a hacer algunos exámenes, y uno rápidamente se da cuenta si el paciente lo necesita. Con respecto a los oxigenantes, ¿cuáles son esos síntomas que tiene el paciente? Mira, por ejemplo, en realidad no existe en una consulta, por ejemplo, tú y yo, que nos den un oxigenante cerebral, no tiene sentido. Nosotros no tenemos deficiencia de oxígeno cerebral. Nuestro corazón está haciendo el trabajo de manera bien, de manera regular. Entonces no necesitamos oxigenante cerebral. Un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, que tiene un problema cardíaco, un problema infeccioso, ese sí. Y no es con darle una de estas vitaminas o suplementos que le vamos a llevar el oxígeno al cerebro, sino con otras medidas. Entonces, aquí el mensaje importante es que esto de los oxigenantes cerebrales es más un mito que una realidad, y esto contribuye en la polimedicación y un detrimento de la economía familiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos pacientes dejan de tomar sus medicamentos, los que realmente está demostrado que le puede ayudar, y lo sustituye por un oxigenante cerebral. Y lo peor es que el paciente muchas veces va a la farmacia, que aquí hay una mala costumbre también, muchas veces el de la farmacia prescribe y le empieza a dar medicamentos de este tipo, oxigenante cerebral, que no le va a hacer ningún beneficio. Y ojo, todos estos medicamentos que se utilizan como oxigenante cerebral también tienen reacciones adversas. En el menor de los casos pueden dar síntomas como mareo, pueden llegar a enfermar el nervio, pero algunos pueden generar hasta hemorragias intracerebrales. E imagínate, ahora sí el paciente va a tener deficiencia de oxigenación cerebral por una condición grave, una hemorragia intracraneal. Por suerte no es muy frecuente, pero es tan difundida esta costumbre, esta mala costumbre en la población general, que sí, seguramente hay muchos casos de estos, de pacientes que se han complicado por este tipo de medicamentos. La mayoría de los pacientes tienen uno de los famosos síntomas como el dolor, el molesto dolor de cabeza. Y ahí viene el ¿cómo le podríamos decir? El experto que no tiene conocimiento, es decir, tomate un oxigenante para calmar ese dolor de cabeza. Así es, desafortunadamente, yo siempre le digo de manera de broma, pero entre bromita y serio, ya saben, que en Nicaragua hay 7 millones de habitantes y 7 millones de médicos. Ya, o sea, todos los nicaragüenses a veces le hacemos de médico.
En el programa hemos abordado los dolores de cabeza. Si usted quiere ver esto, vaya a revisar el historial, no sé si quedan guardados, que ahí tenemos charlas sobre dolores de cabeza y hemos visto que puede llegar a ser causas graves. Así que la recomendación es que acuda al médico. Y quiero decir algo que es muy importante. La presión de la industria farmacéutica sobre el médico es bien grande. Entonces el médico se encuentra en una presión entre el paciente tiene la necesidad que le prescriba algo y la casa farmacéutica ha tirado la alfombra roja para que prescriba algo. Entonces la fórmula perfecta es darle algo y todo el mundo está contento, pero no es así. Y quiero decirles cuáles son los verdaderos oxigenantes cerebrales. Casualmente, ahorita que anduvimos allá en el Europeo de Neurología, está lo que se llama la iniciativa Finger por los 5 dedos. Y es algo que seguramente tu médico te lo ha dicho, pero lo vamos a ratificar acá. 1. Alimentación saludable. Allá con la comida que prepara el chef, que yo veo que es muy saludable, ¿verdad, chef? Claro que sí. Por supuesto. Entonces, eso es el primero. Segundo, la actividad física, el ejercicio rutinario, al menos 25 minutos, 6 veces por semana. Tercero, el training cognitivo, la lectura. Debemos de leer al menos 3 a 6 libros por año. ¿De acuerdo? Cuarto, el cuidado de la salud cardiometabólica, vigilarte tu presión arterial, vigilar la obesidad, vigilar las alteraciones de glucosa, vigilar las alteraciones de los lípidos. Quinto, la integración social. Somos seres inminentemente sociales, entonces la interacción social es importante. Y yo agregaría uno, que también lo hemos discutido acá, que yo creo que es el secreto de la fuente de la eterna juventud. Dormir bien. Yo imaginé. Ya saben las bandas, no, yo soy un promotor del dormir bien como especialista en sueño. Ahí están, señores, los oxigenantes cerebral. No tienen que andar tomando, la gente cree que no es químico. Y vayan a revisar todo esto, son químicos, ¿de acuerdo? Esto es parte de una investigación que se ha dado, ¿verdad? Como para una conclusión de lo que debemos de consumir y mito y realidad es lo que estábamos viendo esta mañana. Bueno, y teníamos estos, no 5, 6 consejos, porque usted agregó uno más, y es cierto, lo hemos hablado, que el descansar ayuda a que todo nuestro organismo esté descansando como debe ameritar. Incluso fíjese que en Curiosidades yo abordé algo con respecto al descanso, y es bueno no solamente 30 minutos tomarse ese breve descanso, sino también 15. Y con solamente 15 minutos que te tomes ese descanso, esa siesta, como dicen popularmente, ayuda a que puedas tener un mejor, ¿cómo podría decirle? Metabolismo en su vida. Y esto va a concluir en un mejor estilo de vida. O sea, cuando uno duerme bien, todas las funciones inmunológicas, metabólicas, afectivas, se mejoran. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Que nosotros todos los humanos hemos hecho la prueba. A ver, ¿qué pasa cuando andamos desvelados? Malhumorados, no queremos saber de nada, andamos dolor de cabeza. Y cuando descansamos bien, andamos tranqui. Cuando hacemos ejercicio... Las baterías ya las recargamos. Exactamente. Sí. Y llamo que se hizo, que es el de la actividad física. Llamo el ejercicio y la salud. Claro que sí, son los mejores aliados. Son los mejores aliados que tenemos. Claro que dicen. sí, ese es el oxigenante cerebral, ¿de acuerdo? Sí. Ese es el oxigenante cerebral. Y si usted tiene una necesidad, siente una necesidad de tomar un oxigenante cerebral, busque a su médico, que seguramente es una enfermedad que tiene y no la va a solucionar con un oxigenante cerebral. Doctor, de hecho tenemos más que realidad, es que nosotros tenemos la mala costumbre de que no hacemos todo lo que usted nos estaba refiriéndonos en los 6 pasos que hay que hacer para poder tener una vida saludable. Que es un fracaso. Cuando nosotros hemos depositado nuestra salud en una cosita redonda llamada pastilla, estamos fracasando como médicos, estamos fracasando como humanos, estamos fracasando como sociedad.
Entonces, a veces los médicos lo decimos, pero tal vez lo decimos más somero y quizás no profundizamos. Y este es un llamado a los médicos. Tenemos que dedicar el 70% de la consulta a educar al paciente y solo 1 o 2 minutos a prescribirle. Cuando un paciente sale con una receta de 10 fármacos de una consulta, yo a priori pienso, salvo excepciones y no puedo generalizar, que algo pasó, algo estuvo mal ahí. Así es, bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Estaba con nosotros el doctor Coulson y estamos hablando acerca de los oxigenantes cerebrales, mitos y realidades. Por favor, números de contactos. Claro que sí, ahí los números aparecen en pantalla, ¿verdad? En Neurofarma, el 222-33-200 y también en las redes sociales. Ahí estamos haciendo cortos, no sé si los han visto, cortos educativos. Tenemos el programa de YouTube y todos los jueves a las 6:30 un Facebook Live en donde las personas pueden hacer sus preguntas en vivo con los expertos y con mucho gusto se los contestamos. ¿Cómo aparecen en Facebook y en YouTube? Doctor Adrián Coulson. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y abordar de este tema. El próximo tema, ¿de qué vamos a estar abordando? Bueno, vamos a elegir, tengo como 30 temas. Y si ponen sus comentarios, ve, si las personas, si los teleaudientes ponen sus comentarios de qué les interesaría, nosotros abordamos ese tema.